Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Es para nosotros un gran gusto que te hayas conectado a nuestra comunidad virtual y nos acompañes en lo que es el Alimentados con la Palabra de hoy. Quien les habla, el hermano Nicolás, y los acompañaré en la reflexión del Evangelio de hoy. Por eso ahora quiero invitarte a que te pongas cómodo y que dispongamos el corazón para poder recibir lo que el Señor hoy quiera regalarnos. Vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, le respondió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso, queridos hermanos, lo que el Evangelio de hoy nos presenta. Hoy nos encontramos en el capítulo 8 de San Marcos. El capítulo 8 de San Marcos es la mitad de su Evangelio, que está compuesto por 16 capítulos, y este capítulo es una bisagra. ¿Por qué? Porque antes de este capítulo, el Evangelio nunca nos relata que Jesús es el Mesías, sino que Jesús va a intentar hacer un camino con sus discípulos y con el lector, de a poco mostrándose con sus obras, con sus milagros, con su predicación, quién es Jesús. Pero no será hasta este capítulo, por boca del apóstol Pedro, que será revelado que Jesús es el Mesías. ¿Y por qué el evangelista Marcos recurre a este recurso que es lo que se llama el secreto mesiánico? Jesús va a intentar revelar ese secreto de quién es Él. Y es por eso que al inicio va a hacer la pregunta a Jesús: ¿qué dice la gente de mí? Marcos recurre a este recurso primero para mostrarnos una realidad que estaban viviendo los cristianos de aquella época, que era una gran persecución por los romanos, que era una persecución por haber sido cristianos, por haber elegido el nombre de Jesús, por entregar su vida al Evangelio. Entonces esta persecución replanteaba muchas preguntas en la gente de si valía realmente la pena seguir a Jesús. ¿Por qué si sigo a Jesús sufro tanto? Entonces Marcos, Jesús, el Espíritu Santo, va a intentar fortalecer la fe de estas personas y va a mostrar un Jesús que no tiene miedo al sufrimiento. Y que si debemos seguirlos, tampoco tú debes tenerle miedo al sufrimiento. Eso en primera instancia. Segundo, va a intentar mostrarnos un Jesús que rompe todos los moldes. ¿Por qué? Todos podemos pensar que Jesús, que es el divino maestro, porque lo es, va a intentar enseñarnos como tratamos de aprender nosotros, como nos enseñaría un teólogo, como nos enseñaría un profesor, un gran maestro. Pero Jesús va a intentar hacer un recorrido diferente a nuestra propia vida, en nuestro propio discipulado. Jesús
en vez de enseñarnos de manera directa, va a ser lo que se llaman las grandes preguntas existenciales de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Y es lo que Jesús hace con sus apóstoles. Primero les fue mostrando a través de sus milagros, a través de sus palabras, de sus enseñanzas. Y ellos mismos se preguntan, ¿quién es este que calma la tempestad del mar? ¿Quién es este que resucita a los muertos? ¿Quién es este que hace oír a los sordos y hablar a los mudos? ¿Quién es este que expulsa a los demonios? Y comienzan a preguntarse los mismos discípulos. Y este es el acceso al que Jesús y el recorrido que Jesús hace en nosotros, en nuestra propia vida, y es el que va a hacer contigo en tu propia vida. Jesús, en vez de enseñarnos quién es, va a mostrarnos a través de preguntas. Y comienza con una pregunta sencilla con los apóstoles, y les dice, ¿qué dice la gente de mí? A lo cual ellos van a responderle fácilmente. Algunos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres el gran profeta que debía venir. Pero Jesús no se queda ahí, va un poco más allá, va un poco más profundo. Y les hace la gran pregunta que aquí no está relatado, pero uno puede suponer un gran silencio en los discípulos. Porque Jesús les dice, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Ya me han dicho qué es lo que dice la gente. Ahora quiero saber qué es lo que dices tú. ¿Qué es lo que dice tu corazón de mí? Y podemos suponer, como dije anteriormente, un gran silencio. Y será Pedro quien habla por todos, que dirá, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. A lo cual Pedro acertó. Pedro se animó, sí, dijo que era el Mesías. Pero no queda ahí todavía. Jesús, ahora que ha sido revelado como el Mesías, va a ir un poco más allá. Y va a develar lo que queda en el corazón de sus discípulos. ¿Cuál es la verdadera imagen que ellos tienen de Él? Y es lo que Jesús, el camino que Jesús hace con nosotros. Irá haciéndonos constantemente preguntas existenciales, dirán los filósofos, sobre nuestra propia vida, sobre nuestra relación con Él. Porque una vez que Pedro dice, tú eres el Mesías, y hace esta profesión de fe, Jesús automáticamente va a decir, les ordenó terminantemente que no se lo digan a nadie, y comenzó a enseñarles claramente, dice el Evangelio claramente, que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, que el Hijo del Hombre debía ser rechazado, que el Hijo del Hombre debía morir, ser condenado a muerte. Pero la parte más importante, y que al tercer día resucitaría. Esto pone en evidencia el corazón de los apóstoles. Esto pone en evidencia qué clase de Jesús o qué clase de Mesías tenían ellos en sus corazones. Porque Pedro intentará reprender a Jesús, diciéndole que eso no va a suceder. Y es ahí que queda claro qué clase de Mesías tenía Pedro. Un Mesías triunfalista, un Mesías que no podía morir, que no debía sufrir. Un Mesías que podía incluso hasta derrotar la invasión de los romanos en Israel. Un Mesías político, un Mesías que sería un líder social, un Mesías que no tiene por qué sufrir, sino que tiene que ser victorioso. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos un Jesús distinto del que Él verdaderamente es? Jesús puede hacernos esta gran pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Para que nos preguntemos realmente qué clase de Jesús estamos siguiendo. Pablo pasó también por esta experiencia. Fíjense que Pablo, conociendo las Sagradas Escrituras, siendo incluso formado teológicamente,
va a perseguir a la iglesia porque según esa enseñanza, según su ciencia, Dios no podía estar con Jesús. Pero cuando se enfrenta con Jesús camino a Damasco, viene esa gran pregunta: ¿por qué me persigues? Otra pregunta, Jesús enseñando con otra pregunta. ¿Quién eres? Dirá San Pablo. Soy Jesús, a quien tú persigues. Y este es el inicio de conversión de un gran apóstol. Y este es el mismo camino que hace Pedro, que hacen los apóstoles, que hace Pablo, y que también nosotros vamos a hacer. Y ahora Jesús, ¿qué le dirá a Pedro? Detrás de mí, Satanás. Esto es un gran signo porque solamente los discípulos pueden ir detrás del Maestro y solamente el Maestro puede ir delante de sus discípulos. Es decir, Jesús pone en su lugar a Pedro, lo reprende, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y terminará la enseñanza. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Y es ahí que Jesús nos deja esta última gran enseñanza. No solo nos pregunta al corazón, ¿quién soy yo para ti? Sino que nos va a decir, bien, ya me has aceptado, ya me has seguido. Ahora acepta tu propia cruz. No la rechaces. Y todos podemos pensar que la cruz es un sufrimiento externo a nosotros. Pero la verdad es que no. La cruz es nuestra propia fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque eso supone aceptar nuestros propios defectos. ¿Cuáles son tus defectos de los cuales tú te avergüenzas y reniegas de ellos? ¿Cuáles son los sufrimientos que tienes en tu vida y tratas de evitar? Y evitándolos te evitas a ti mismo y sufres más. ¿Cuáles son aquellos vicios que se han arraigado en nosotros y nos cuesta más intentar combatirlos que convivir con ellos? Jesús nos propone un camino de aceptación de nuestra propia vida, así como Él acepta ser el Mesías. Y aceptando ser el Mesías, acepta ser un Dios que sufre, que muere, que entrega su sangre, que entrega su vida. También el discípulo no es superior al maestro, como lo habíamos visto en otro domingo. También el discípulo debe aceptar sus propios martirios, sus propios defectos. Debe aceptar su propia realidad de pecado. Debe aceptar su propia realidad familiar. No debe tener vergüenza de quién es. Debe aceptar sus límites, su pequeñez. Debe aceptar sus propias derrotas, lo que alguna vez fue y que ya no será. Lo que quisiera cambiar pero todavía no puedo. Lo que rechazo de mí mismo. Lo que me avergüenza de mí mismo. Jesús nos dice, no te tengas miedo a ti mismo. No le tengas miedo al sufrimiento de tu propia vida y de tu propia historia. No le tengas miedo a tu pasado. Carga con tu cruz. Porque dice, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Es decir, quien acepte su pequeñez, sus límites, por seguir a Cristo, se acepta a sí mismo, tiene la recompensa de la vida eterna, de sanar su propio corazón, de aceptarse a sí mismo, de poder conocer al Señor y al Maestro, de poder conocer al verdadero Jesús. Jesús nos pide hoy una gran profesión de fe, de que podamos responder quién es Él para nosotros, no solamente con nuestra propia boca,
sino también con nuestras propias acciones. Y cuando decimos acciones no estamos hablando de grandes caminos misioneros, no. De responder con nuestra propia oración en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que Jesús hoy nos propone y es lo que le vamos a pedir en este momento de oración para el resto de nuestro día. Te invito a que cierres tus ojos. Y así con los ojos cerrados, vamos a hacernos conscientes de que Dios es aquel que guía nuestro camino. De que Jesús es nuestro Maestro, es nuestro guía en nuestro caminar. Y ese Jesús, que es el Maestro y el que nos enseña, hoy nos repite esa gran pregunta. ¿Y tú, hijo mío, hija mía? ¿Quién dices que soy yo para ti? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué clase de Dios soy para ti? ¿Qué clase de Mesías tienes en tu corazón? Y a la cual podemos responder con toda libertad y con toda sinceridad. Jesús, tú eres el Mesías, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Y sabemos, Señor, que para seguirte debemos aceptarnos a nosotros mismos, cargar con la cruz de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, que debemos aceptar el sufrimiento que conlleva aceptar nuestros propios límites, del poder seguir caminando a pesar del miedo, del sufrimiento de aquellas cosas que no podemos cambiar de nuestra propia realidad, de aceptar nuestro propio pasado, por más duro que haya sido, de aceptar de que somos débiles y que por eso caemos también en el pecado, de aceptar, Señor, nuestros propios errores y de aquello que más nos avergüenza. Y es por eso que lo ponemos, Señor, delante de ti. Y tomamos tu palabra y aceptamos, Señor, seguirte a ti, no solo de palabras, sino con nuestra oración, con nuestra vida, con nuestro actuar, con nuestro diario vivir. Y te pedimos, Señor, nos des la gracia de aceptarnos quienes somos, de aceptar nuestra vida, cargar con nuestra propia cruz y seguirte a ti. Y ahora, Señor, bendícenos. Derrama tu gracia sobre nosotros, para que con ella podamos seguirte en espíritu y en verdad. Bien, queridos hermanos, gracias por haberte conectado, por haberte sumado a esta gran comunidad virtual de los Mensajeros de la Paz, por haber compartido con nosotros esta reflexión del Evangelio. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y que actives también la campanita, que le pongas me gusta también a este video para que YouTube después pueda sugerirlos a más personas y así colaboras con nosotros evangelizando a través de las redes sociales. Y ahora queremos presentarte lo que serían las actividades de esta semana. Para este lunes queremos invitarte a lo que sería la misa de 16 misas por enfermos y afligidos, como cada 16 de cada mes, para que te unas de manera virtual, o si quieres hacerlo de manera presencial, puedes entrar a lo que sería la parroquia San Roque en Plaza 1160.
Este jueves tendremos la adoración donde compartiremos en comunidad la adoración de Jesús sacramentado. Este domingo tendremos lo que sería el alimentado con la palabra y te invitamos a que te conectes y a que lo disfrutes junto con nosotros. También el jueves 19 de septiembre el Padre Gustavo estará en la ciudad de Junín, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Tendremos una misa junto con la adoración al Santísimo, oración de sanación y bendición de sal y agua. También para el viernes 20 de septiembre hasta el domingo 22 tendremos en el Monasterio San Pablo de la Cruz y de manera virtual los ejercicios espirituales ignacianos, quienes serán predicados por el Padre Gustavo Jamut, nuestro querido hermano Sergio Molano y también por la licenciada Carla Gervino. La temática será Retiro Ignaciano por la sanación de nuestra herencia intergeneracional. No te lo pierdas, te dejamos aquí el flyer en pantalla donde puedes anotar el número de WhatsApp para que puedas anotarte y participar de manera virtual. Muchísimas gracias, queridos hermanos, entonces por haberte conectado. Desde ya que el Señor te bendiga mucho y que tengas un gran día.